Y como cada martes nos acompaña la abogada María Inés Ibacache con el bloque Ciudadanos en Directo. En esta ocasión vamos a conversar sobre las licencias médicas. Y a propósito de lo que hizo el senador Fulvio Rossi, que interrumpió su reposo para asistir al Congreso, queremos saber qué nos pasaría a nosotros, si es que es el mismo estatus el que tienen los senadores en calidad de que también es su trabajo, digamos, más allá de que puedan tener otro estatus por otras razones, el fuero, en fin. ¿Qué tal, María Inés? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo está, abogada? A ver, ¿qué pasa con ellos y qué pasa con nosotros? Completamente diferente en realidad. Lo que pasa es que si una persona normal, un empleado, trabajador dependiente o independiente, pero no funcionario público, que está en una licencia médica y trabaja, se expone obviamente a perder el subsidio por incapacidad. Porque piensa que la licencia médica, para empezar, permite dos cosas. Una, acredita que existe una enfermedad y que esa enfermedad indica o que para parte de su tratamiento es no trabajar total o parcialmente. Claro. Según lo diga la licencia. Exacto. Y paralelamente habilita, si está bien tramitada, se cumplen con ciertos requisitos formales, a percibir el subsidio. Es decir, que te paguen un equivalente a tu remuneración durante el periodo de la licencia. Ahora, en el caso de los empleados públicos y también de los senadores y diputados, que se rigen además por una ley adicional distinta a los empleados públicos normales, sino que es complementario, pero es parecido, ellos siguen recibiendo su sueldo, su dieta, durante el periodo de la licencia médica. ¿Qué pasa? No es que la ISAPRE les pague como nos pasa a nosotros. Exacto. Y ellos, a la vez, si faltan, por ejemplo, a una sesión, llevan una sanción que es reciente. Antes seguían recibiendo aunque no fueran a las sesiones. Ahora reciben una multa de un 1% de su dieta si faltan a una sesión parlamentaria. Con o sin licencia. Pero si tienen licencia, lo continúan recibiendo. En el fondo, como a cualquier persona, si están enfermos, tienen derecho también a ausentarse. Ajá. En este caso, lo que hizo el senador fue justamente al revés. Él se ausentó a una citación dada por un fiscal porque tenía una licencia médica que acreditaría, yo no la conozco, pero depende qué es lo que decía la licencia. A lo mejor solamente le recomendaba no tener situaciones de estrés, por ejemplo. Un reposo relativo. Un reposo relativo. O reposo sin indicar dónde tenía que hacer el reposo. A lo mejor no tenía que reposar en su casa. Pasa, por ejemplo, con las licencias psiquiátricas. Claro. Una persona con depresión no se le puede ordenar que esté inmovilizado en su casa. Eso te iba a preguntar, María Inés, ¿quiénes pueden entregar una licencia médica? Solamente los médicos cirujanos, los cirujanos dentistas y las matronas. Solamente ellos tres. Los otros profesionales de la salud no otorgan licencias médicas. Perfecto. En el caso de las razones o las motivaciones para entregar una licencia médica, ¿cuál es el rango o qué tan amplio es el criterio? Digamos? Es discrecional, depende del médico tratante. Si el médico tratante considera que necesita reposar, o la matrona, o el dentista, imagínate que después de una extracción dental, por ejemplo, que pueda haber riesgo de sangramiento, de hemorragia, puede recomendar un reposo por una tarde. A lo mejor después de la extracción necesita reposar el paciente solamente una tarde, pero no más días. Entonces va a ser dependiendo de cada caso. En el caso de las licencias psiquiátricas que estábamos conversando recién, no necesariamente que esté la persona encerrada en su casa, probablemente sea contraproducente. Claro. Y por lo tanto ahí el médico o el tratante va a indicar lugar de reposo, otros. Puede indicar su casa u otro. María Inés, a mí algo que me llama la atención es como al final, como no nos creemos nada con nadie, ese es el punto. Se produce el absurdo, a mi gusto, de que que hay funcionarios de tu ISAPRE que tienen derecho a entrar a tu casa a revisar si es que no está... ¿Y eso es así? Sí, o sea, yo estoy acostada en mi cama con licencia, con fiebre, y tengo la obligación de abrirle la puerta al señor y hacerlo pasar a mi dormitorio para que vea que estoy durmiendo, o sea, para que vea que estoy reposando. No tanto como hacerlo pasar a tu dormitorio, pero él tiene derecho a fiscalizar que estés efectivamente en tu casa reposando. De hecho, se ha discutido la procedencia de eso, y yo creo que hay una cosa ilógica en la forma que está establecida la ley. Por una parte, las ISAPRES tienen que vigilar que no existan licencias falsas, en fin. Sí, claro. Sin embargo, existe el delito. Es un delito penal emitir una licencia falsa o falsificar síntomas o tratar de obtener fraudulentamente los beneficios. Y por otra parte, creo que actualmente la cosa se corta por la parte que es más débil en la relación. Cuando hay una licencia falsa, sea ideológicamente falsa o falsificada de frentón, ¿a quién se castiga? Generalmente a quien se castiga es al paciente y no al médico. ¿Por qué si un médico dice que tú estás enfermo y que debes reposar en tu casa o en lo que sea,
Y esa comisión que investiga dice, no lo necesita. Y ojo, que el 27 al 30% de las licencias de ISAPRE son cuestionadas y no se pagan y tienen que apelar y recurrir hasta que se pagan definitivamente, con médicos que generalmente ni siquiera han visto al paciente. ¿Por qué si se determinó negar una licencia médica no se sanciona al médico que la otorga y sí al paciente? Porque si un médico fraudulentamente decide darte reposo, ¿por qué me castigan a mí? Claro. Como paciente yo no tengo por qué saber si está bien o mal indicada el reposo. Es un tratamiento médico. Por lo tanto, si uno actúa de buena fe y va a un médico que le da 3 meses de reposo porque tiene una herida en un dedo, bueno, uno como paciente no necesariamente va a estar actuando de mala fe. Y si están actuando de mala fe, bueno, procesemos a ambos. Pero el médico que da una indicación médica y lo hace también de buena fe. Oye, María Inés, y volviendo al tema de la visita, está bien, tienen derecho entonces a ir. Sí. Pero si yo tengo reposo en mi casa, ¿basta con que lo reciba? Te lo pregunto, como a mí me ha pasado. Y yo, como que me da una sensación como de injusticia que pueda entrar alguien a mi casa. A mí me parece bien delicado. Sí. ¿Basta con que uno le abra la puerta en pijama, digamos? Sí. Sí. Ya, yo no tengo por qué hacerlo. Nana puede salir. No necesitas dejarlo entrar. Es más, piensa que, por ejemplo, lo hemos visto a propósito de las fiscalizaciones que hace la Inspección del Trabajo, que tiene facultades súper amplias. La Inspección del Trabajo puede recorrer toda la empresa. Sin embargo, cuando la Inspección del Trabajo va a tu casa a fiscalizar tu nana, tú tienes derecho a decirle que no lo vas a atender dentro de tu casa y que vas a ir a la Inspección del Trabajo. Sin embargo, pasa con estas fiscalizaciones de las ISAPRE que son sumamente invasivas. Sí. Pero, ojo, uno tiene derecho, evidentemente, a solo permitir que constate que uno está cumpliendo el reposo donde corresponde. El temor entonces es que uno le rechace la famosa licencia. Claro, y eso va por la ilógica de la ley. ¿Por qué me sancionan a mí por una licencia que está mal extendida? Cuando yo no soy la que decide el tratamiento, yo no decido qué medicamentos tomar. Yo no me di la licencia. Yo no me di la licencia, exacto. Yo obviamente tengo el derecho a decir, no, es mucho, no voy a volver a trabajar porque soy muy trabajadora, qué sé yo, pero no puedo saber porque no tengo las competencias para saber cuánto en el reposo necesito. Precisamente ahí estamos viendo algunas de las causales para rechazar una licencia. Bueno, obviamente hay causales formales, como que esté con enmendaduras. Y ojo, cuando uno recibe una licencia médica, es importante revisar que no se haya aplicado liquid paper, una corrección. ¿Qué pasa? Por raro que parezca, pasa. Ahora cada vez menos con las licencias electrónicas. Y debe ser presentada dentro del plazo, es decir, los empleados dependientes o independientes tienen 2 días para presentarla, los empleados públicos 3. El empleador, por su parte, dispone de 3 días para tramitarla, para gestionarla. Y ojo, si yo me atraso como trabajador, la posibilidad es que me rechacen. Pero si el empleador se atrasa, no es mi problema, deben pagarme igual la licencia, pero la entidad que paga se lo va a cobrar al empleador. La otra, obviamente, de fondo, no ser trabajador, o sea, dependiente o independiente que esté cotizando, el incumplimiento del reposo, que es lo que estábamos viendo, trabajar remuneradamente durante la licencia. Puede que no te hayan ido a fiscalizar, pero tú estás pagando, estás emitiendo boletas, estás trabajando. Bueno, obviamente no necesitabas la licencia. O la adulteración de síntomas o en general la obtención fraudulenta de una licencia médica, que es lo que yo creo que deberíamos sancionar, no sancionar a los enfermos. Ahí está otra gráfica, María Inés, con las consecuencias que tiene. Si es rechazada la licencia médica, por un lado, perdemos el subsidio, es decir, no hay derecho a obtener la remuneración durante el periodo que estemos enfermos. Pero otra que es bien importante, que es la posibilidad que puede ser despedido el trabajador. Una licencia médica rechazada, en el fondo, es como que no hay licencia. Como por lo tanto, exacto, debes reincorporarte. Si no te reincorporas, pueden ser despedidos con causal. Ahora, el empleador, ojo con esto, porque si después de la apelación del CONFIN o a la ISAPRE o donde corresponda, es aceptada finalmente, que es lo que suele pasar, debe ser reincorporado al trabajo, perdón, sin efecto, digamos, tiene que indemnizarlo porque lo despidió injustificadamente durante una licencia médica. Y lo otro es que si se puede reclamar, sí, ante la Superintendencia de Seguridad Social, en el caso de los trabajadores que están afiliados a FONASA, o al CONPIN en el caso de la ISAPRE. Quiero aclarar nomás entonces que, más allá de los memes y de los comentarios, Fulvio Rossi entonces no incumplió con su ISAPRE, no es que esté... No necesariamente no cometió ninguna ilegalidad, entonces. Así es. Bien, pues. Lo que pasa, perdona, y tiene que ver con algo que estábamos conversando. Yo creo que los ciudadanos están tan molestos, que es lo que hablábamos recién también, tan molestos con todo,
que realmente ya creo que hace falta un cambio mucho más profundo y más estructural para que la gente vuelva a recuperar credibilidad de la clase política, de la clase dirigente. Creo que eso por un lado, pero además deja bien en claro que si yo estoy con licencia y vengo al programa porque había un entrevistado particularmente importante bueno, yo sí que estoy incumpliendo porque yo le estoy fallando. Y lo más probable es que te rechacen la licencia. Claro, y a la ISAPRE. Que también, y esto créeme que le afecta a muchas personas, de hecho el 30% aproximadamente de los enfermos en Chile les afecta. Porque son sancionados con no recibir su remuneración cuando se les da una indicación médica, que ellos no... ¿Por qué te creo? Si un médico recibe una licencia, pero una persona que es abogado, que es empleado, que tiene cualquier profesión, en general va a decir, si me dan 2 meses de reposo, lógico, es lo que necesito para recuperarme. Sí. Pero sin embargo me sancionan a mí. Clarísimo. Muchas gracias, Marine. Hasta la próxima. próxima. Chao. Gracias.